La cigarra y la hormiga, el regreso. Durante mucho tiempo nos pusieron la fábula de la cigarra y la hormiga, como ejemplo de mérito y responsabilidad, contra la vagancia y la holgazanería, y por esta razón la hormiga que fue trabajadora y competente, tuvo su gran recompensa, y la cigarra, que fue perezosa y despreocupada, tuvo su merecido castigo, cuando muy justamente la hormiga le cerró la puerta de su casa, dejándola a la intemperie en pleno invierno, muerta de hambre y de frío. Después de ese triste episodio, contado por La Fontaine, la cigarra, quedó muy mal psicológicamente. Se vio obligada a exiliarse, porque la gente la maltrataba, se burlaba de ella, y la prejuzgaba por donde anduviese, ya que la hormiga la había difamado en donde lugar hubiera llegado la historia. Nunca más pudo cantar. Un día estando en un bar oscuro y triste, muy deprimida, fue reconocida por un cuervo que se acercó, y comenzó a hablarle. Le comentó que, siempre que había escuchado esa historia, contada por personas, que la usaban para educar a sus hijos, a él siempre le había parecido, que el relato hablaba peor de la hormiga que de ella. El cuervo siguió hablando, mientras ella le prestaba poca atención. Estaba con la mirada media perdida. Le dijo que las leyes habían cambiado mucho y que, si ella estaba de acuerdo, él se encargaría de hacer una demanda contra la hormiga, aludiendo desde abandono de persona, y no sé, cuántos cargos más, incluyendo hasta calumnias e injurias. La cigarra estaba mal. Esto hacía que la propuesta del cuervo no le dé seguridad. Su autoestima estaba muy baja. Se sentía muy insegura de todo. Tal vez haya tenido que soportar el peor bullying y difamación de la historia de la humanidad. De hecho había cambiado varias veces su nombre, y en distintas partes del mundo, usó un par de alter egos como Chicharra o Coyuyo. Ante la insistencia del cuervo, que sabía que tenían muchas posibilidades de ganar el juicio, la cigarra aceptó. Entonces el cuervo se puso manos a la obra. Y comenzó a juntar pruebas y testimonios. Muchas cosas habían sido tergiversadas. La historia había sido relatada por la hormiga, y como dijo el cantautor Lito Nebbia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, y así era realmente. Un colibrí que visitaba siempre el árbol donde cantaba la cigarra, le dijo que, la cigarra nunca se había burlado, ni reído de la hormiga, solo que, cuando la cigarra cantaba, era tan feliz, que probablemente eso le haya molestado a la hormiga, y lo haya tomado como una burla. Todos sabemos lo malhumoradas que son las hormigas. La ardilla confirmó el relato del colibrí, y agregó que todos estaban al tanto de que, la cigarra solo sabía cantar, y de que, la hormiga solo sabía juntar alimentos, y que se había beneficiado con la cigarra, porque mientras trabajaba, disfrutaba del canto. Todos sabemos que, cuando se trabaja con música, siempre el trabajo es más llevadero. Siguió buscando testimonios, hasta que dio con un gorrión que daba clases de canto. Él le dijo que la hormiga había querido tomar clases de canto, pero fue imposible hacer que emita algún sonido, sus mandíbulas están hechas solo para presionar, cortar, triturar cosas, pero no para emitir algún tipo de sonido. Este testimonio fue muy importante, porque dejaba entrever cierta envidia de la hormiga, sobre los dones de la cigarra. El cuervo siguió trabajando y una vez que juntó todas las pruebas y testimonios, con los avales de la cigarra, hizo una presentación en un juzgado, se abrió un expediente y un fiscal comenzó a investigar. Está claro que en nuestro mundo, existe un mundo cigarra y un mundo hormiga, y que la justicia justamente pertenece a este último. Todos estos testimonios que había conseguido el cuervo, produjeron algo bueno en la cigarra. Después de mucho tiempo alguien había creído en ella, y aunque la cigarra no sabía, que el cuervo solo había tomado el caso por un interés económico, y sobre todo porque era un caso que tenía todas las de ganar, igualmente a ella le sirvió para comenzar a recomponer su autoestima.
La sociedad y la justicia cambiaron mucho desde la época de La Fontaine. El Cuervo lo tenía bien claro, por eso la guerra no iba a ser solo en los tribunales, sino también iba a ser importante ponerse a la opinión pública de su lado. Fue así que comenzó a ir a todos los canales de televisión, radios, streamings con influencers, periódicos, etc., dejando copias de las pruebas presentadas y haciendo visible el lado de la historia que nadie conocía. Comenzaron a usar todas las redes sociales, a tener blogs, foros de discusión, una página web, y una app, para mostrar la gran injusticia que había sufrido la cigarra. Y, como a todo lo que se le pone energía, crece, entonces esto explotó exponencialmente, y el mundo comenzó a cambiar su idea sobre la historia de la cigarra y la hormiga. La cigarra comenzó a tener adeptos, millones de seguidores en redes sociales, comenzaron a identificar a la cigarra con el arte, con la sensibilidad, con la gente que no le interesa lo material, con el altruismo, con las personas que hacen las cosas porque las sienten, sin ningún tipo de especulación sobre lo material. Y por otro lado identificaron a la hormiga, con todo lo estructurado, lo especulador, con los poderes económicos que dominan y explotan a los que menos tienen. Ojo. Si bien el apoyo a la cigarra, fue literalmente una cigarramanía, del otro lado también la hormiga tuvo sus seguidores, aunque se sospechaba que muchos eran trolls. En 10 días, el caso estaba en el tapete de todas las agencias de noticias, eran trending topic en todas las redes sociales. El merchandising de la cigarra fue un boom. Hicieron muñequitos, remeras, gorras, mochilas, tatuajes y todo lo que se les pueda ocurrir. Todo esto fue una gran inyección de autoestima para la pobre cigarra, que después de mucho tiempo comenzó a poder cantar nuevamente, aunque solo en privado. El Cuervo había trabajado muy bien. Él también obtuvo una publicidad inesperada. Todos querían ser defendidos por el Cuervo. Finalmente el tribunal rechazó la demanda por falta de mérito. Eso fue el detonante para que estallaran de indignación las redes sociales y la opinión pública, que comenzó a pegarle con todo al tribunal y a los poderes que estaban detrás de ese rechazo. Comenzaron a organizar todo tipo de protestas en contra del tribunal que había rechazado la causa. El Cuervo se preparó para apelar, pero eso mucho no importaba porque el mundo, ya había cambiado la visión de todo ese relato, y el cambio era para siempre. La triste historia de la cigarra había llegado a lo profundo del corazón de todo el mundo, inclusive de muchísimos músicos. Los músicos se dieron cuenta que muchas veces ellos habían sido criticados, como lo había sido la cigarra. Entonces organizaron una huelga mundial de música. Si no valoraban y respetaban a la cigarra, entonces el mundo iba a sufrir la peor huelga musical que se hubiera realizado desde el principio de los tiempos musicales. Todos los músicos del mundo, dejaron de ejecutar música y prohibieron que se reproduzca su música en cualquiera de sus formatos, amenazando con grandes represalias judiciales y económicas, para cualquier medio público o privado, sin importar el medio de comunicación, de no reproducir ni un segundo de música. Por tiempo indeterminado se suspendía la música en el mundo. Y fue en ese instante, cuando se produjo algo sobrenatural. Sintiendo que era una causa totalmente justa, el universo, Dios, se alineó a esa protesta, y desde ese mismo momento, y por tiempo indeterminado, dejó de haber musicalidad en el planeta Tierra. Todo lo que tenía cierta musicalidad dejó de sonar. Ni la música ejecutada por humanos, ni la música hecha por animales, ni la música generada por la naturaleza sonaba. No era posible escuchar ningún sonido que fuese agradable al oído humano. Muchas veces se habla de la música del universo, y por primera vez se iba a poder comprobar que el universo Dios, era músico, era el gran director de orquesta de la Sinfonía Universal. Por más que quisiesen, no funcionaban los reproductores de música, las cuerdas de los instrumentos se movían pero no emitían sonidos, ni el mar, ni los ríos,
ni las cascadas sonaban, ni el viento producía sonido, solo empujaba. Hasta los grandes caracoles que se colocan en la oreja estaban mudos. Todo el universo generador de música estaba en protesta. El planeta Tierra comenzó a ser un lugar desesperante. La gente comenzó a enloquecer. En la televisión como así también en la radio, y en las reproducciones digitales, se escuchaban solo voces, y las voces sonaban planas, monotónicas, desagradables. Los niños y los adolescentes volvían locos a sus padres, no podían reproducir música ni cantar. Por más que intentasen, solo decían las palabras sin gracia alguna. Los trabajos se hacían cada día más pesados, sin música para los momentos de esparcimiento. Las madres pedían una resolución urgente, ya que los bebés tardaban horas en dormirse, porque no les salía la voz para cantarles. Los momentos de esparcimiento sin música eran tortuosos. El mundo estaba al borde de la locura sin la música. Fue en ese momento tan caótico que los seres humanos comenzaron a valorar realmente a todos los músicos. No solo a los famosos. A todos. Se dieron cuenta que la música es realmente un combustible para el alma. Los estados mundiales convocaron a una reunión urgente, y pidieron al tribunal que acepte el caso, lo revea y dé un veredicto urgente. Los músicos estaban más firmes que nunca y con ellos el universo Dios. La sentencia fue contundente, la cigarra había sido brutalmente abandonada y estigmatizada en forma excesiva. La cigarra había procedido de la forma natural que sabía hacerlo, era cantando, porque esa era su esencia, fue hecha para dar música, y que la hormiga también había hecho lo que sabía hacer, porque ella no sabía ni cantar ni hacer música. Solo sabía hacer lo que hizo, que era trabajar, pero disfrutó con la música de la cigarra, cuando ella trabajaba, y su trabajo fue más llevadero gracias a ese canto. Por esta razón, la hormiga debió recibir a la cigarra, en su momento de indefensión. Una vez conocido el veredicto, en forma instantánea, casi mágica, la música volvió a sonar en todos los lugares. Todos los artefactos del mundo que reproducían música comenzaron a sonar al mismo tiempo. Se empezó a escuchar el canto de los pájaros y el silbido del viento. La cara de alegría y felicidad de la gente era asombrosa, todos en el mismo momento, fue algo nunca visto. Las personas se abrazaban con desconocidos, los enemistados se olvidaron de todo y festejaban juntos abrazados y bailando. El mundo nunca había vibrado con tan alta frecuencia. Sin previo aviso y en forma espontánea se armó una gran fiesta mundial. Todo era inédito para la humanidad ya que nunca había pasado algo así. Llegando al verdadero gran momento unificador, donde, si bien los seres humanos, se habían dividido entre cigarras y hormigas, la humanidad, entendió profundamente, que todos tenemos, algo de cigarra, y algo de hormiga. Postdata. Pensemos en cuántas cigarras alegraron nuestras vidas, y las hicieron más llevaderas. Una cigarra como Lennon, que nos hizo imaginar un mundo sin fronteras, o una como Mercury, que nos hizo pensar en el amor de nuestras vidas, o tal vez una cigarra como Edith Piaf, que nos emocionó con su himno al amor, o Luciano Pavarotti iluminando al mundo con su O Sole Mio. O una como Sinatra, que nos transportó a un New York, que ni siquiera conocemos. O acaso, una cigarra como Gardel, que nos hace querer cada día más, a nuestro Buenos Aires querido. Autor, E.L.D.O.